días. Un placer estar frente a esta audiencia y tocando un tema complejo, ¿no? Un tema que lleva varios años en nuestro país y la gran pregunta la seguimos repitiendo, no solo a nivel de los centros de pensamiento, la academia, los medios de comunicación. ¿Qué hacemos con el sistema de pensiones en su conjunto? ¿Cuál es la reforma de pensiones que necesita un país con las complejidades y características que tiene el Perú? Y sobre todo, que creo que es lo más retador, y vamos a tratar de esbozar algo por ahí, cómo lograr los consensos necesarios de todos los actores, porque esta es una gran novela que ha tenido varias partes a lo largo de la historia. Veo a David aquí al frente, a David Tuesta, que antes de ser, ¿cómo está David? Que antes de ser ministro justamente lideró toda una comisión para buscar una reforma del sistema de pensiones en la época del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con Alfredo Torne. Bueno, esto lamentablemente no llegó a buen puerto por el nivel de complejidad que tiene. En el Congreso anterior también había una comisión especial justamente para discutir la reforma del sistema de pensiones, tampoco se llegó a buen puerto, y hoy ya hay en el Parlamento nuevamente algunas propuestas del Ejecutivo, del Congreso de la República, y en medio de todo esto, y vamos a ver cuál es el nivel de distorsión que puede generar, ya Diego ha pintado muy bien la cancha, los famosos retiros, ¿no? Ya está por todas las bancadas prácticamente que están en el Congreso. Dentro de esa comisión yo solicité armar una mesa de trabajo para ver tema de pensiones. Eso hace 2 años, viendo qué cosas se venían los retiros. Los únicos proyectos, no los únicos, la gran mayoría de proyectos que habían de pensiones eran de retiro. Entonces, al pedir que se abra esta comisión, esta subcomisión, digamos, dentro de la Comisión de Economía, era para frenar un poco eso y trabajar realmente en buscar un sistema de pensiones adecuado a nuestra realidad. Lamentablemente nos dividimos en dos prácticamente, o sea, con el trabajo de la mesa de coordinación que tengo estamos avanzando en pensiones, pero por el otro lado la comisión en su pleno mantiene el tema de los retiros como una agenda permanente y con intereses de aprobarlo. La semana pasada, ¿sí? O la anterior, no me acuerdo bien, se aprobó el retiro, ¿no? En la comisión. Ahora falta que pase al pleno y una serie de cosas. Se trató de votar para que se pasen por alto los trámites regulares y se vea en el pleno de hoy día. No se aprobó en la Junta de Portavoces de hace 2 días. Lo ganamos lo que estuvimos en contra. Entonces parece que hay un consenso de que no debemos precipitarnos, al menos. Esa votación de hace 2 días ha sido significativa. Se ha frenado de que se vea en el pleno de hoy. Hoy día estaría votándose ese tema. Bueno, ese es lo que está sucediendo en el Congreso. El día de hoy tenemos una reunión de la Comisión de Economía, pese a que hay pleno, donde voy a hacer la exposición del tema de pensiones que hemos trabajado nosotros nuevamente para ponerlo en un nivel de discusión, y va a ir el ministro de Economía también para hacer su exposición posterior a mi presentación. Pero ya entrando al tema de pensiones, ¿qué cosa analizamos nosotros en nuestro trabajo? Que varios de ustedes han pasado para darnos información privilegiada, que es la que tienen ustedes de informes relacionados a las pensiones. Veo que están acá presentes, así que conocen el tema mucho mejor que lo que conocemos nosotros. Yo no soy economista, ni pretendo serlo, simplemente un peruano con sentido común que trata de buscar soluciones a los problemas. Entonces, en este tema vimos que había una desconexión de la realidad. Cuando se hablaba de pensiones estábamos hablando para el 15%, y esto es de la población en general. El resto estaba desprotegido totalmente y no se hablaba ni oye ni una línea en el Congreso, al menos, para tratar esos temas de la sociedad no formal que tenemos. Yo diría que es nuestra sociedad real, o sea, somos la mayoría, el 75% del país está en esa condición. Los gobiernos que han pasado no han hecho nada por tratar de buscar la formalización, más bien han creado más informalidad y no se ve ninguna medida adecuada para eso hasta ahora, hasta este momento. Pero sí nos dimos cuenta que había necesidad de pensiones y que la gente estaba interesada en el tema. Y esto ha pasado por hablar con esos grupos también. Tenemos grupos laborales específicos y diferenciados. La gran mayoría es independiente, por decirle los taxistas. Los taxistas se agrupan también en gremios, en asociaciones. Y cuando uno les habla de pensiones están interesados en hacerlo. Los transportistas, que es otro grupo grande, igual. Los ambulantes, ¿no? Los que trabajan en confecciones, los que trabajan en manufactura. Algunos son formales, pero la gran mayoría es informal. Y busca la formalidad temporal solamente para vender el producto un día y de ahí desaparece nuevamente, vuelve a la informalidad.
O sea, nuestro sistema de vida, nuestra idiosincrasia tiende a la individualidad y al saltarnos todas las reglas. O sea, mientras más regulaciones pongamos, más vamos a saltarlas y menos vamos a hacerle caso. Entonces, ese fue uno de los parámetros que tuvimos. Estamos equivocados. Acá tenemos que buscar un sistema que se adapte al ciudadano común y corriente, que no le gusta que lo obliguen a descontarle de su planilla, si es que tiene planilla, o de sus ingresos si los tiene, que sea algo voluntario. Y que poco a poco se vaya tomando conciencia, ellos, el pueblo, la población en general, que quiere entrar a este sistema, vaya tomando conciencia que es necesario el ahorro. Entonces diseñamos un sistema, lo voy a bosquejar rápidamente, que es para los que no tienen, los que no están sujetos a planillas, son informales y que sí quieren hacer ahorro para las pensiones. Entonces dijimos que abran su cuenta cuando tienen 18 años en el Banco de la Nación y ya que hay un capital semilla que ponga el Estado de 50 soles, 100 soles, algún incentivo pequeño para que lo obligue a ahorrar. Y luego que por cada ahorro que haga él, el Estado ponga la contraparte, con un límite, por supuesto, aceptable, controlado por el MEF. ¿No? Y de esa manera crear y generar un sistema y una necesidad de ahorrar. Que él decida cuánto quiere tener de pensión al final. Que los sistemas financieros que pueden manejar pensiones sean todos, en realidad todos los que existen. Abrir la amplitud, las AFP más el resto del mercado financiero que existe en el país. Y que el individuo pueda escoger a dónde quiere ir. No, totalmente. Cambiar el sistema de contabilidad de ahorros de mensual a anual. O sea, ¿por qué hacemos las contabilidades mensuales? ¿Por qué hacemos los cálculos de cuánto debe ser el ahorro mensual cuando los ingresos en el Perú no son así? Por ejemplo, los campesinos, los que trabajan en el campo, sus ingresos son 2 o 3 veces al año y punto. La pesca igual tiene ingresos por temporadas, el resto del año no tiene ingresos. Entonces, para el peruano común y corriente, la anualidad es una medida común para ellos de trabajarla. Sin embargo, los técnicos, los que conocemos, los que trabajamos en la vida formal, no, hablamos de meses y semanas. Entonces, habría que cambiar una serie de conceptos, romper la caja y hacer una nueva, con un sistema que involucre a todo el país. Esto va a favorecer a todo el mundo y a los mismos peruanos que van a entrar al sistema se les va a incentivar para el ahorro. Poco a poco, es un proceso de docencia, de enseñanza a todo el país con una campaña muy fuerte de explicaciones de qué cosa es lo que se está tratando de hacer con un sistema de esta naturaleza. Los técnicos tienen que hacer el cálculo porque no se va a ir encima de nada que no sea técnico, pero sí se puede adaptar lo que conocen los expertos en estos temas a la realidad diaria del peruano que trabaja todos los días y que no sabe qué va a hacer al día siguiente. Entonces, esa desconexión existe con las AFP. No porque sean malas las AFP, sino que simplemente han sintonizado con un mercado ordenado que tiene descuento obligatorio, se le descuenta mensualmente de su planilla, y la gran mayoría de ese mercado no está satisfecho porque sus ingresos son bajos. Como sus ingresos son bajos, no son muy altos, su posibilidad de tener una pensión adecuada también es escasa. Entonces, cuando le dicen usted puede retirar, no le interesa esperar 20 años más para recibir su pensión, sino quiere usar el dinero en el momento. Y ese es el atractivo que tiene. Eso como introducción, Omar. Gracias, congresista. Pero sobre ese punto, que creo que es la clave, también lo planteaba Diego, que tiene que ver con la cobertura y la densidad. ¿Cómo hacemos, y ahí te lanzo la pregunta, Giovanna, cómo hacemos desde el enfoque de las AFP, justamente que este sea un problema de todos los peruanos? ¿Cómo involucramos, digamos, a la gran masa trabajadora en un país claramente más informal que incluso antes de la pandemia? ¿Qué cambios tendríamos que hacer al sistema desde las propuestas que vienen de las AFP? Que entiendo que no son unificadas tampoco, pero cierto consenso habrá en el sector privado. Muchas gracias, Omar, por la pregunta. Primero quiero agradecer a congresista Montoya por el enorme esfuerzo que está haciendo de un tema que es complejo y que es muy populista en el Congreso, de tratar de poner en blanco y negro hacia dónde debería ir una reforma integral y quizás gradual en nuestro país. Y segundo, también quería agradecer al IPE, a Diego por su presentación, que ha tratado de correr para simplificar todos los problemas que tiene el sistema de pensiones, que son bastantes, ¿no? Y que ha sido bastante gráfico, y obviamente a Carlos por la introducción. Es un grupo pequeño y valoro mucho que todos los que estén aquí presentes puedan hacer un eco de lo que conversemos en esta mesa el día de hoy. Yo quisiera hacer, antes de responder tu pregunta, una breve reflexión que vengo haciendo hace ya varios meses, de hecho
un par de años por lo menos o varios, que es la siguiente, ¿no? Las pensiones son parte de un sistema que es el sistema de seguridad social, como lo mencionaba Diego. En consecuencia, cuando hablamos de pensiones, no debemos perder de vista también la cobertura de salud y probablemente la cobertura en los casos de desempleo. Pero digo esto porque las pensiones y los sistemas de pensiones en general deben estar en permanente evaluación. Y eso quiere decir que la práctica de mejorarlas, optimizarlas, debe ser parte de la discusión del día a día y no necesariamente un momento único en el cual queramos empujar una reforma de pensiones. Entonces, ahí yo sí creo que tenemos que hacer un llamado a la forma como estamos enfocando, la forma como abordamos las reformas o las mejoras en materia de pensiones. Y sí es cierto que nosotros tenemos que estar mirando permanentemente cómo se adaptan las pensiones o los sistemas de pensiones en nuestro país y en el mundo. Lo segundo es que la reforma, la revisión y la adecuación de los sistemas de pensiones tiene que ser de carácter técnico, porque evidentemente en esa capacidad técnica para adecuar los sistemas de pensiones vas a poder recoger los elementos que mencionaba el congresista Montoya y que mencionaba Diego. La estructura del mercado laboral, que es la pregunta que me haces, la composición demográfica de nuestro país y la tercera, que me parece una pata muy importante en esa visión que no hemos comentado todavía, que es cómo está la estructura financiera o la situación financiera de las familias en nuestro país. Si ha habido retiros, y los retiros son, como se ha visto, básicamente usados por personas que hoy día trabajan, es que probablemente tenemos un nivel de gasto que está asociado a un nivel de sobreendeudamiento que hace que la gente esté usando fondos destinados a su ahorro a largo plazo. Entonces, yo sí quisiera tener esa primera reflexión. La revisión de los sistemas de pensiones debe ser permanente y debe ser técnica. 2/3 partes de los países de la OECD tienen estas reformas ya estructuradas como parte de la política pública y encargadas a las instituciones técnicas, llámese SBS y MEF. En esa lógica, para responder a tu pregunta, ¿no?, que va de la mano con la pregunta del congresista, ¿qué hacemos para aumentar la cobertura? Evidentemente es uno de los grandes retos y nosotros creemos desde el gremio que hay 3 puntos importantes que tenemos que rescatar, además de los muchos otros que se puedan discutir hoy día. Uno es la pensión garantizada. El sistema de pensiones privado nace con una falencia, que es una falencia de nacimiento. Nace sin pensión garantizada. Y eso impide que los trabajadores tengan un alineamiento de intereses. Es decir, yo espero ahorrar 20 años porque quiero tener o espero tener una garantía de pensión equivalente a una tasa de reemplazo prefijada. En consecuencia, se requiere que exista esta garantía de pensión mínima o tasa de reemplazo atada necesariamente a que se alineen esas expectativas. Lo segundo, nosotros creemos muy importante incorporar una nueva modalidad de cobro, la comisión por desempeño. ¿Por qué? Porque esa comisión puede abrir la posibilidad de que trabajadores que hoy día no están aportando puedan hacerlo porque se sienten cómodos con una nueva modalidad de pago de las comisiones, que ya lo mencionaba Diego, que si bien no es un tema gravitante, creemos que es un tema fundamental, siempre pensando en mejorar la vida del trabajador, la vida del afiliado. Y el tercer punto, que es el más importante, es cómo flexibilizamos no solamente la modalidad de aporte, la frecuencia de los aportes que mencionaba el congresista Montoya, sino también la participación de más actores. Y eso requiere, Omar, un tema fundamental. Las pensiones es una responsabilidad de todos. Y cuando digo todos, no solamente son trabajadores, sino también empleadores y también el Estado. Y ahí me quedo para poder dejar de repente la participación de Víctor Hugo, que puedas hacer otra repregunta. Sí, va justamente por ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple el Estado y Víctor Hugo? Aprovecho que Giovanna nos da el pase para decir qué rol debe jugar la ONP en este debate de la reforma. Ya hemos escuchado muchas propuestas de convertir a la ONP una especie de institución más pública, con cuentas individuales, como comentaba Diego, pero ¿qué rol debería jugar la ONP o qué rol está jugando la ONP ya en este debate? ¿Hacia dónde debería ir el sistema público?
Gracias, Omar. Gracias a IPE por la invitación también y a todos ustedes por estar acá presentes y poder debatir ese tema que es tan importante y que lógicamente tiene muchas aristas y muchos puntos de vista y forma de enfocarlo distinta también. Creo que el ámbito público es un ámbito que el sistema de reparto en general, más que la ONP como entidad, es un actor importante que puede jugar y puede intercalarse muy bien y puede complementarse muy bien con el sistema privado de pensiones. Creo que hay un diagnóstico más o menos generalizado de que como está el sistema, y eso lo han dicho organismos internacionales, lo ha dicho el propio el Ejecutivo, lo ha dicho el Congreso, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, lo ha dicho todos, es que como estamos, no vamos a ningún lado. O sea, el modelo, como está estructurado la organización industrial del sistema de pensiones, es un sistema que tiene que mejorar, tiene que haber cambios estructurales y la forma de conectarnos es importante porque no hay conexión. Ahorita la persona que tiene 25 años tiene, sin tener conocimiento de cómo va a ser su futuro laboral, sin saber cómo va a ser sus ingresos en el futuro, va a tener que coger entre AFP y ONP. Y una persona que no tiene cómo saber qué le convendría en el futuro, porque no sabe cómo va a ser dentro de 40 años su situación y cómo va a ser su pensión, qué le convendría, un modelo como de capacitación individual, un modelo de reparto. Entonces, esas cosas hacen que sea complejo, porque normalmente, y acá estamos todos hablando de tema de pensiones, es un lenguaje muy complejo para que el ciudadano común y corriente lo entienda. O sea, cuando nosotros hablamos de pensiones, hablamos de tasa de reemplazo, densidad de aportes, inversiones sostenibles. Claro, para el ciudadano de a pie es un concepto muy complejo, muy difícil de entender. Entonces, ¿cómo en esta amalgama que tenemos de instituciones que administran pensiones? Porque tenemos un sistema, creo que Diego lo manifestó bien, pero se queda corto con lo complejo que puede ser. El sistema es un sistema que tiene contributivo, pero que trabaja a través de regímenes abiertos, que puede entrar cualquier persona, y ahí están las AFPs y el sistema abierto del Sistema Nacional de Pensiones. Pero tiene regímenes también cerrados, que no hay que olvidarlos, porque también generan mucho costo fiscal y mucha intervención pública. El régimen militar policial, el régimen de diplomáticos y regímenes especiales dentro del Sistema Nacional de Pensiones, mineros, construcción civil. Entonces parece que todos fueran iguales, pero no, tienen particularidades. Hay un régimen pesquero, el REP, el TEDEP. Y además tenemos, adicionalmente a los regímenes previsionales, tenemos los seguros previsionales, ¿no? El antiguo ya el cerrado 18846, pero tenemos el seguro complementario de trabajo y riesgo, que es algo que no lo conocemos mucho, que no lo debatimos mucho, pero que genera una complicación muy grande. Buena parte de los ingresos que se pagan en SCTR se pagan por cobertura supletoria, es decir, que la empresa que debió asegurar a su trabajador no lo aseguró y termina pagando el Estado el seguro que le corresponde a la persona por enfermedad profesional o trabajo de riesgo. Y además tenemos las pensiones no contributivas. Y no solo esta pensión de 5, que es la más grande, tenemos Contigo también para personas con discapacidad, o esas pensiones que van surgiendo de personas de huérfanos, pensiones de gracia o cosas distintas. Entonces, el modelo es bien complejo, muy complejo, y dentro de eso nos centramos mucho en los grandes actores que pueden ser AFPs y ONP en su intervención en un sistema de reparto, un sistema de capitalización, y que de verdad, como está el modelo, salvo que hayan puentes de conexión, que es la propuesta del Ejecutivo, como hayan formas en una reestructuración compleja, en que se hagan niveles, como puede surgir Uruguay. Actualmente Uruguay ha hecho una reforma de pensiones muy fuerte. Chile está también en un debate muy sólido de sus pensiones. Colombia ha comenzado un debate de pensiones. No es un problema nacional, es un problema global de la región, y en otros países también siguen debatiendo. E incluso conocer bien los elementos que configuran la pensión. A veces nos centramos en soluciones muy complejas, pero hay cosas chicas como elementos paramétricos que de las pensiones que a veces no nos tomamos en cuenta, y que acá quizás, ahí está Ignacio que conoce muy bien el tema, del tema de la edad de jubilación, ¿no? ¿Qué tanto impacta la edad de jubilación en el monto de la pensión, en la capacidad de ahorro o lo que puede generar en el mercado laboral del país? Pero eso, por ejemplo, en Francia hizo que hayan huelgas y marchas y todo eso. Entonces, hay muchos elementos que componen el sistema de pensiones que tenemos que tomarlos en cuenta, y lógicamente como sistema de reparto en una situación, bien lo mencionaba Diego, de un cambio poblacional que se viene importante, con un sistema de presión fiscal, es bueno tomar en cuenta cómo manejarlo, cómo conectarlo con pensión 65, por ejemplo, más grande, o cómo conectarlo con otro tipo de prestaciones a través de las AFPs, ¿no? Ahora, congresista Montoya,
A ver, para hablar en términos más políticos, usted que conoce muy bien ya en estos años a los suyos, la percepción que hay desde la academia, de los centros de pensamiento, los medios de comunicación incluso, y de parte de la población, es que en el Congreso se toman decisiones, como bien anotaba Giovanna, sin un análisis técnico respectivo. Y se ha criticado muchísimo, y usted mismo lo ha notado, lo que acaba de aprobar la Comisión de Economía, el 7º retiro de fondos. ¿Qué garantías hay que este Parlamento apruebe una buena reforma de pensiones? Incluso muchas veces se comenta que el Congreso es una especie de hoyo negro donde puede entrar un proyecto del Ejecutivo bien planteado, pero nadie sabe qué es lo que va a salir al final del día en estas conversaciones y no sé, que se dan en el Pleno del Congreso. ¿Qué nivel de autocrítica usted podría hacer desde el Parlamento? Sí, bueno, el tema es complejo. Sí se hacen informes técnicos y hechos por técnicos. O sea, el asesoramiento que tenemos en el Congreso es de primera. Escogemos lo mejor para hacer los análisis técnicos. El problema no es ese. El problema es cuando llega a la votación y entra el espíritu populista que tienen muchos políticos de congraciarse con sus votantes dando medidas que son ilógicas para los técnicos, pero que son lógicas para el político. Y eso no creo que cambie mucho. Eso va a ser así mientras seamos como somos. Y creo que sucede en todos los parlamentos en general, no solamente en el nuestro. Lo que hay es un desprestigio del Parlamento muy fuerte, acrecentado por una campaña que ha habido durante más de 2 años de ataque permanente contra el Congreso, donde se ha desvirtuado la situación del Congreso. Ahí realizamos trabajo todos los días, o sea, no es que estamos a la casa de aplausos, se trabajan y la gran mayoría lo hacen, tiene sus mismos proyectos tratando de mejorar la situación del país. Pero en el tema específico de pensiones, que es muy sensible y es muy populista el encontrar medidas, lo veo complicado. Pero creo que si se hace un buen programa de pensiones, un proyecto de ley que abarque toda la realidad del país, incluyendo lo que les he mencionado del que hemos presentado nosotros, se podría aprobar. O sea, creo que hay el espacio de discusión suficiente como para hacerlo. Ahora están tratando de sacar adelante un proyecto que no tiene sentido, ¿no? Que es una mezcla de lo que estaba trabajando el MEP con lo que se le ocurrió a un grupo de la comisión y sabe Dios a qué partido, porque hay un partido que está viendo ese tema. Y con temas que no tienen, técnicamente son imposibles de manejar, prácticamente. Están hablando de una contribución por el consumo por el IGB, que para que poder manejarlo administrativamente y controlarlo es casi imposible, según los técnicos y los especialistas. Entonces, ¿cómo van a proponer un sistema que no se puede operar? Eso se va destruyendo poco a poco en el debate, ¿no? Y estamos en ese tema, estamos tratando de convencerlos de que están equivocados en lo que están haciendo. El tema de pensiones mínimas aseguradas yo creo que está bien, es necesario, pero estamos trabajando para el 14% de la población y el 75% restante, ¿no? Los regímenes diferenciados de pensiones que hay que van de acuerdo a la modalidad de trabajo creo que deben mantenerse. O sea, no debemos juntar todo en uno porque son cosas diferentes, son temas diferentes para cada uno. Pero si se presenta, hemos presentado un proyecto, hoy día lo vamos a presentar, lo vamos a debatir, sustentar nuevamente. Creo que podemos tener éxito si es que entra un poco de razón en el tema y dejan el populismo al costado. Como ya están contentos con la aprobación que se ha hecho del retiro, de repente tenemos un espacio de discusión más sereno y podríamos lograr algún efecto positivo. O sea, no hay que perder las esperanzas, hay que hacerlo porque se requiere reformar el sistema de pensiones como está, no puede seguir, es un hecho. Las AFP tienen que pensar de que sus mercados no son el 15% de sus mercados, el 100% de la ciudadanía, si es que encuentran una forma de poder sustentar lo que estamos presentando nosotros o crear otro sistema, o presentar otro sistema que sea viable. Pero no podemos seguir como estamos definitivamente, eso es una realidad. Por los retiros que han habido y la información que nos ha dado Diego ahora al inicio de cómo están los fondos, prácticamente están quebrados, para el efecto del pensionista, del usuario, me refiero, ¿no? O sea, que no tienen expectativas de recibir nada al final de su época laboral, quieren el dinero ahorita. Y eso es complicado de hacerlo, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en el tema y hay que seguir enseñando a la población de qué se tratan las pensiones. Yo creo que es una emergencia en el país convertir la informalidad en formalidad para poder mejorar la recaudación. Si no, no vamos a poder avanzar. Tenemos el tema de los mineros, lo toco porque es un tema que está al día. Tienen capacidad de ahorro, tienen capacidad, todos los que están en los 87.000 que dicen que no están inscritos,
tienen capacidad de ahorro cuando trabajan. Trabajan de una manera informal totalmente, sin ninguna garantía de nada, y logran sacar para su sustento. No son pobres ni pobreza extrema, tienen que tener otra categoría, pero el país ha creado esa clase social, por llamarlo de alguna forma, que no existía antes al dar la ley de formalización, que fue una ley para que no se formalicen. O sea, es una de las incongruencias del Estado. Todo el mundo habla y critica de los mineros que son informales, hay delincuentes y todo lo demás, y el Estado ha dado una ley que es imposible cumplir, porque les obligan a que generen tratos con privados para que le den posibilidades de extraer mineral de su propiedad, de la propiedad de la otra persona. Entonces tienen que formar un contrato con alguien que ya tiene una concesión y que no la está trabajando y que quiera darle el visto bueno de poder entrar en un negocio con el minero informal para que él haga el trabajo y el otro reciba el dinero. Eso es lo que ha creado el Estado. Por eso no hay ni el 2% se ha formalizado, porque no encuentra el eco correspondiente. No se puede obligar porque es propiedad, tiene derecho de propiedad, ¿no? Entonces, el mismo Estado genera problemas que después tiene una solución muy complicada. Actualmente estamos en una solución complicadísima con los mineros, porque se ha creado, como digo, una clase que no existía ahora, con derechos que no tenían antes, pero derechos que no se pueden cumplir. Y el que no los puede cumplir es el Estado. No, les piden un estudio de impacto ambiental que cuesta un montón de plata y que no lo van a poder hacer nunca para no respetarlo. O sea, hasta las modalidades que existen están mal hechas. Lo ve el gobierno regional, se pierde por la descentralización, pero no tiene la capacidad del gobierno regional de llevar un control adecuado y comienzan las coimas y todo lo que conocen en el sistema para poder recibir algo. No hay control con la dinamita que emplean, generan 20 controles más para impedir que la usen y esos controles hacen que emplee un mercado informal, crea un mercado informal y usan la dinamita como si estuviéramos comprando chocolates, ¿no? O sea, ¿y quién ha fallado? El Estado al dar unas leyes que no pueden ser cumplidas. En pensiones estamos en algo parecido. Estamos dando unas leyes que no satisfacen a la mayoría de la población y que cuando hablamos de este tema y levantamos mucho polvo, estamos hablando del 10, 15%. Y el resto está mirando de una ventana diciendo, ¿y a mí qué me toca? ¿Quién me va a solucionar mi problema? Creo que eso debería ser prioridad para todos, o sea, hacer un alto, declarar en emergencia el sistema y empezar a trabajar en un tema que dé una solución real a lo que son las pensiones y la seguridad para el futuro. Pensión 65 para mí no es pensión 65, es un programa social de apoyo del gobierno. Ellos no cotizan, no se les puede llamar pensiones, o sea, está mal denominado y confunde a la gente. El Estado debería tener un ahorro a futuro para ver los temas de pensiones, deberíamos ver fondos determinados. Tenemos formas de hacerlo con la minería, por ejemplo. ¿No? Un canon para pensiones y que le permita al Estado solventar los gastos de pensiones mínimas que puede garantizar a través de eso. Mayor desarrollo en el país y usar algo de eso, no a la localidad que le toca, que me parece una locura cómo se hace eso, pero sí para el resto de peruanos, para todo el Perú. ¿Cómo? Bueno, ahí lo dejo, sigue siendo un tema a debatir. Sí, claro, es un tema sumamente debatible y ahí, Giovanna, quizá, a ver, porque es verdad, el Congreso de la República aprueba un 7º retiro, porque como bien dice el congresista, es algo populista, es algo que va a llevar el aplauso de mucha gente, pero mucha gente retira su plata, pues. Esa es la verdad. Mucha gente que cotiza y sigue trabajando prefiere retirar su plata y la ha venido retirando. Por las razones que hemos visto y nos ha expuesto incluso Diego muy claramente. Entonces, ahí nuevamente, Giovanna, ¿cuál es la mea culpa que se hace desde el sector privado para decir, oye, ¿por qué si yo te estoy brindando un servicio y te estoy diciendo que le estoy dando más rentabilidad y que tú estás ganando tanto tiempo en este periodo de años, por qué para las personas, las AFP en particular, siguen siendo, digamos, los malos de la película y por qué yo sigo prefiriendo retirar mi dinero e incluso lo retiro para ponerlo en el banco, como es lo que está ocurriendo, ganando mucho menos de lo que podría ganar en 10, 15, 20 años. Pero ahí hay un problema de desconexión real entre el aportante y la AFP. Te agradezco muchísimo la pregunta porque creo que ahí está la clave de entender por qué no ahorramos para la jubilación. Yo lo mencionaba el congresista Montoya y decía 75% de la población o es informal y ahora ilegal, porque la economía informal y la ilegalidad está copando la formalidad. Y esa población, mucha de esa población tiene capacidad de ahorro. Así como lo ha mencionado el congresista Montoya, yo también he tenido la oportunidad de conocer estos grupos de taxistas.
mototaxistas, poner plata. mineros, ilegales, comerciantes que tienen capacidad de ahorro, pero no lo tienes que hacen meterlo adentro, porque claro. valoran el consumo presente, Mételo acá. a diferencia del consumo futuro, como ya había Todo, explicado sí. Diego hace No, unos minutos, Lo ¿no? vamos a prender del Y ocurre lo sostén. mismo, o ocurrirá lo mismo en el caso de los afiliados a la ONP. Más abajo. Porque si tú le das la posibilidad de que esa persona retire, seguramente que también lo haría. Y eso nos lleva de la mano con la pregunta o con la reflexión que yo hice al inicio de la presentación. A ver, Tenemos un buen porcentaje de la población de clase media que Agarro. tiene capacidad de ahorro formal, que está sobreendeudada. todo el cable está dentro. Y en consecuencia está haciendo esos retiros para poder mantener la calidad de vida que tenía antes, porque hoy probablemente su empleo se ha deteriorado, está desempleada o está buscando hacer pagos para, por ejemplo, pagar los créditos hipotecarios. Hay una encuesta que salió, me parece, el lunes en El Comercio, si no me equivoco, que tú le preguntabas a las personas si iban a retirar y la gran mayoría te decía sí, y eran personas jóvenes. Le preguntabas en qué lo vas a usar y eso era para pago de crédito hipotecario y para realizar algunos gastos comunes corrientes de corto plazo. Entonces, esa respuesta es la respuesta de una economía, y aquí quiero llamar la atención a todos los que estamos discutiendo el día de hoy el tema de pensiones, una economía que se está informalizando. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque históricamente nos toca estar sentados el día de hoy, aquí a todos, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Algunos 20, 30, 40, 50, etcétera, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad de dejar una política pública a las siguientes generaciones donde se entienda que el ahorro para la jubilación supone posponer y ser disciplinados hoy día. Ahora, hay un tema adicional, ¿no? Si yo tengo capacidad de ahorro, puedo efectivamente ahorrar y tener una pensión a largo plazo. En las estadísticas que nosotros sacamos con data real, no con simulaciones, antes de la ley 95.5, una persona que había ahorrado durante 23 años en el sistema, que es la vigencia que tenía, alcanzaba una tasa de reemplazo del 73%. Es decir, su pensión era equivalente a casi el 73% del sueldo antes de jubilarse. Pero el segmento de la población que no llega por sí sola a ahorrar porque tiene baja productividad, en el Perú no tiene la garantía de pensión mínima. Entonces, Omar, si yo aporto 10 o 20 años, imagínate 9, en la ONP no voy a tener pensión, ¿correcto? Con 9 años, si es que tengo algún préstamo adicional. Pero si no, no llego porque el requisito mínimo es 10 años. Y tú no podrías hacer nada porque simplemente no me podrías dar pensión. Si ocurre lo mismo en el sistema privado de pensiones, tengo 9 años de aporte porque luego fui desempleada o informal o me fui fuera del país, mi fondo no me va a alcanzar para por mí sola alcanzar una pensión que es la garantía de pensión mínima. Entonces, vuelvo al punto que he hecho hace varias veces. Así como falta la voluntad política, que el congresista está haciendo la lucha en el Congreso, congresista, usted no me dejará mentir, falta la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, porque una reforma de pensiones, sea gradual y técnica, requiere costo fiscal. En los países de la OECD, el porcentaje destinado al gasto en pensiones es el 9% del Producto Bruto Interno. En el Perú es 0.8% del Producto Bruto Interno. Y seguramente alguien me dirá, pero Giovanna, ese dinero también tiene que ser destinado para hacer colegios, pagar alimentación, etcétera. Sí, pero lo cierto es que si todos nosotros empezamos a ahorrar más, los que podemos, como los informales, empiezan con incentivos tributarios, el mecanismo que mencionaba el congresista, o el mecanismo de devolución por impuestos que a Diego no le gusta, pero de repente Elmer sí lo va a poder provocar de una manera diferente, ¿no? Y empezamos a destinar parte también de los ahorros que tiene que tener el Estado en una especie de capital semilla y se capitalizan en el tiempo, ese dinero no va a estar en un cajón, Omar. Ese dinero se va a estar invirtiendo, generando carreteras, hospitales y gastándose para la alimentación de los niños. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que mencionaba, creo que usted, congresista, salir de la caja y obligarnos a pensar que el compromiso de las pensiones es una responsabilidad que se tiene que tomar el día de hoy. Perfecto. Perdón por el tiempo. No, Giovanna, muchas gracias. Y Víctor Hugo, solo para terminar esta conversación súper interesante. A ver, necesitamos, y empiezo con esto, necesitamos una ONP más pequeña, más acotada a un público muy específico. Necesitamos una ONP que compita de igual a igual con las AFP. Y te cierro más la pregunta. ¿Cuáles son los
3 cambios concretos que necesita hoy por hoy el sistema público? Mira, el modelo como está es diseñado, tal como está, lo que te ha llevado es a sectorizar básicamente, ¿no? La gente con ingresos más altos, la gente le conviene mucho más un sistema de capitalización individual. Como está el modelo actualmente, la gente de ingresos menores les corresponde o les es atractivo el sistema nacional de pensiones. Es por justamente lo que mencionaba Giovanna, ¿no? Es el tema de una pensión mínima, lo que te genera es que puedas completar a algunos que no tienen ingresos. Y lógicamente un sistema de reparto está pensado que los que más ingresos tienen subvencionen a los que ganan menos, pero los que como están los que tienen ingresos más altos están en el sistema privado, es ahí donde viene el costo fiscal que puede generar un sistema como el nuestro. ¿Qué corresponde? ¿Qué cambios tendría que hacer? O sea, yo creo que, por ejemplo, un tema esencial es el tema de control de los aportes antiguos. La mayor crítica que tiene el sistema ya no es tanto mirando la reforma, sino mirando el pasado, es que a partir del 99 todos los aportes se hacen a través de la SUNAT, pero todo lo de atrás es a través de archivos que tenemos físicos que fueron transferidos en su momento del IPS y que son millones y millones de archivos. Entonces, cuando la persona viene a pedir pensión, o sea, viene Omar Mariluz y dice, yo trabajé en Pepito S.A. del año 85 al 90. Nosotros vamos, buscamos Pepito S.A. con el nombre de Omar Mariluz y no lo encontramos. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Que no trabajaste en Pepito S.A., sino que la empresa se llamaba Pepito SAC, pero tú dijiste Pepito S.A. y nosotros vamos a buscar entre la cantidad de archivos en el que me dijiste. No trabajaste en 80-85 por haber pasado tantos años, también la gente se equivoca en los años de aportes y es un tema mucho más antiguo, más actual. O la otra es que simplemente no contemos con los archivos, que el empleador haya sido tan informal en un país, si ahorita somos informales, en los 60, 70, 80 era mucho más, entonces nunca haya tenido los aportes, ¿no? O nunca haya registrado nada de eso. Entonces eso te genera una carga muy fuerte, porque eso es una insatisfacción de la persona que siente que él tiene 20 años de aporte y se le reconocen 10. Entonces es una insatisfacción muy fuerte. Entonces estamos ahorita trabajando un proyecto para que todos esos aportes anteriores puedan hacerse de manera digitalizada, y no solo digitalizada, porque digitalizada es volverlo en virtual lo que está en físico, sino a digitarlo, o sea, meterlo en una cuenta que tú puedas tener el control directo de los aportes para que puedas tener una mayor certidumbre en si aportó o no la persona. Cosas por el estilo son las que necesitamos ahorita ya en la parte operativa, porque muchas de las cosas de este tipo te generan una desazón del ciudadano, que no llegan los aportes, acá jugamos con aportes. Yo creo que impulsar más también como segundo punto el tema de tecnología en general para operativizar todos estos temas, porque el control de aporte lo que te genera más carga operativa, puede hacerse una pensión mucho más rápida en el otorgamiento de la prestación. Y por último, creo que usar un mecanismo que es importante, ya creo que lo mencionaba muy bien el congresista Montoya, el gran problema es cómo contabilizamos aportes, ¿no? La situación de la persona informal no es igual que la persona formal, que les cuentan mes a mes un monto específico de su ingreso, sino que acá se creó hace un tiempo y tenemos que explotarlo muy bien en la unidad de aporte, ¿no? Que la persona pueda completar sus aportes en el momento que pueda, para que pueda juntar lo que le llamamos unidades de aporte en un tiempo determinado y eso pueda acumularse en el tiempo y pueda tener más fácil el acceso a la pensión. Perfecto, muchas gracias Víctor Hugo, muchas gracias al congresista también Montoya, Giovanna Prialé de las AFP y nuevamente a Víctor Hugo de la ONP y a cada uno de ustedes. Así que esto tiene para mucho rato, para muchos foros y esperemos que se siga discutiendo y reflexionando sobre el tema por el impacto que tiene en millones de peruanos literalmente. Muchísimas gracias. Los invito a una foto protocolar, por favor. Muy bien, continuamos.